Ha sido un episodio absolutamente lamentable, vergonzante. Está protagonizando, en fin, portadas, auténticos ríos de tinta, comentarios de todo tipo en medios, en redes sociales, todo el mundo hablando de esto. La violenta reacción de Will Smith, ya lo sabéis, en la gala de los Oscars, propinándole un puñetazo, más que una bofetada, al cómico Chris Rock. Hizo un chiste, como sabéis, Chris Rock, humillante, horroroso, de pésimo gusto, sobre Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, una enfermedad autoinmune que tiene. Su reacción, la de Jada, también la de Chris Rock, el discurso de justificación muy emocional y también al tiempo muy incoherente de Will Smith a la hora de recoger el Oscar. Bueno, pues de todo ello lo vamos a analizar en compañía de nuestra experta en comunicación no verbal, que es Sonia El Hakim. Hola, Sonia. ¿Qué tal, Chimo? Muy buenas tardes y con muchas ganas de analizar este vídeo que es que sigue siendo trending topic después de un montón de horas. Llevamos toda la mañana de trending topic, he estado viendo hasta última hora a ver si había alguna reacción en redes sociales de Will Smith o de su esposa, pero de momento ni Jada ni Will Smith se han pronunciado, ¿no? Como tú dices, lamentable. Recordemos que en el 2018 Jada Pinkett, la mujer de Will Smith, anuncia en redes que padece alopecia, una enfermedad autoinmune. Como ya podrán suponer todos los espectadores, pues lo pasa mal, porque bueno, pues en las mujeres especialmente el quedarse calva pues es algo pues muy duro de llevar, y más en una persona que vive de su imagen, que vive tan expuesta además a la opinión pública, ¿no? La cuestión es que a finales del año pasado, en concreto en diciembre del 2021, decide raparse la cabeza con todo lo que eso conlleva. Decide que ya no se pone más turbantes y se rapa la cabeza. Y la vemos en la gala de los Oscars, en su Instagram con fotos, con un vestido precioso de no sé qué diseñador de estos que llevan ellas y tal. Es decir, la mujer intentando ponerse lo más guapa posible para lucir en la gala de los Oscars, y este cómico, Chris Rock, pues como tú dices, en una broma de muy mal gusto, rozando el bullying, diría yo, pues se mete con algo que ella no puede controlar, que es una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor en una persona que lleva mucho más tiempo con esta enfermedad, pues ya se lo toma de otra forma, pero siendo que es algo tan reciente, que ella además ha dicho públicamente lo mal que lo ha pasado con esta enfermedad y lo mal que lo está pasando, pues la verdad es que la broma era de muy mal gusto. Y eso, Chimo, te tengo que decir que también es violencia. Al final, la violencia física obvia de Will Smith está muy mal, y la violencia verbal, social, de Chris Rock también está muy mal. Es decir, ambas violencias son negativas y tenemos que considerarlas como violencias en los dos casos, no solamente en el caso de la violencia física, que es a lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Dicho esto, evidentemente la reacción de Will Smith podría haber sido otra totalmente diferente, pero evidentemente la polémica está servida y las redes sociales pues ahora mismo están ardiendo, debatiéndose sobre si hizo bien o no hizo bien Will Smith en darle esa bofetada, ¿no? Entonces, si te parece, Chimo, vamos a ver primero el vídeo y así sabemos todos de lo que estamos hablando. Muy bien, yo pienso que a estas alturas del campeonato vamos a ver el vídeo. Todos lo conocemos, pero vamos a verlo. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay.
Es que cuanto Madre más lo mía. veo me sigue golpeando. Y sonroja, manera en la que Will Smith se expresa después, no deje, o sea, ni siquiera la menciones, ¿no? También es verdad que Chris Efectivamente, Rock, hay desde el punto de varias vista partes. profesional, aguanta no solo el bofetón o el golpe, sino que, en fin, reacciona con cierta entereza, ¿no? Pero caray. Me gusta que equilibres, digamos, las dos violencias. En todo caso, convengamos que la violencia física es un límite Inasumible, es absolutamente inasumible. inasumible. Y realmente Que está claro que en los límites del humor hay mucho que reflexionar también, y el chiste es inmundo, absolutamente inmundo. Pero en fin, lo de Will Smith no tiene medio pase. Vamos a desgranar el vídeo porque hay varias partes. Yo me voy a quedar con dos partes principales. La primera es la reacción de Yada, que se produce, solamente la vemos como en 2 segundos, que es justamente lo que estamos viendo ahora en cámara lenta, ¿no? Y vemos como ella reacciona inmediatamente a ese chiste de mal gusto, en donde pues el cómico Chris Rock la compara con la teniente O'Neill, que recordemos protagonizó Demi Moore, toda rapada, ¿no? Entonces, vemos como ella inmediatamente hace varias cosas a nivel no verbal que denotan esa molestia, esa incomodidad por lo que acaba de decir este hombre. Lo primero, vemos ese cambio postural, vemos el bloqueo visual, cómo cambia la vista, es decir, estaba mirándole a él, al humorista, y de repente se va con los ojos, la mirada hacia arriba. Vemos también cómo cambia su expresión facial hacia una expresión facial de desprecio, y a la vez agarra las manos en una señal de tratar de contener, ¿no? la rabia. Pero, interesante, a la vez estamos viendo cómo Will Smith se está riendo del chiste. Esto es algo muy interesante, que después enseguida cortan ese plano y vemos al humorista nuevamente, entonces no tenemos todos los datos para poder saber exactamente lo que ha pasado ahí, pero está claro que la reacción de Will Smith, así como la de su mujer Yada, sí que es inmediata, la de él no es inmediata. Y esto nos hace pensar que, sin tener todos los datos de la escena, quizá esa reacción de Will Smith no es tanto hacia el propio chiste, sino provocada por la reacción de su esposa. Es decir, al ver que a su esposa le hace daño este chiste, es cuando él reacciona. Entonces, aquí te tengo que decir, Chimo, que esto podría ser un síntoma de una empatía mal gestionada. Es decir, él siente que le ha hecho daño a su mujer y no sabe gestionar, porque aquí le pasa algo, y es que no tiene autocontrol, no tiene un control de los impulsos, o sea, no sabe reaccionar ante una situación que le produce ira, esa ira que es lógico que pueda sentir, ojo, ira, no agresividad, la agresividad es otra cosa, ¿vale? Él podía sentir ira, que es algo natural, puesto que están haciendo daño a alguien que él quiere profundamente, entonces es lógica esa emoción de ira, eso entraría dentro de lo normal, pero lo que ya no es lógico es que esa ira la transforme en agresividad física, llegando incluso al punto de irse hacia el cómico, ¿no? Que estaba en ese momento en el escenario. Entonces, te tengo que decir que esto podría ser un síntoma de una empatía hacia su mujer mal gestionada, mal llevada, acompañada de una poca inteligencia emocional, de una falta de control de la situación y de control de su propia respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un punto muy negativo para Will Smith. Pero hay otra parte, que es la segunda parte que te quería comentar, que es la propia de la bofetada. Es decir, es cuando va Will Smith caminando hacia el escenario, que lo estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo aquí hay algo muy interesante, y he querido resaltar este momento también para que nuestros espectadores sepan reconocer este tipo de conducta. Esa conducta de Will Smith andando hacia el escenario le tendría que haber servido a Chris Rock para anticipar que ahí podía pasar algo, más allá de un comentario o de decirle algo. Esa forma de caminar es una forma de caminar ya agresiva, que va directa hacia la persona a la que
trata de agredir. Es decir, que este vídeo, esta parte del vídeo la resalto porque me gustaría que de aquí sacáramos una conclusión. Cuando veamos a una persona andar de esta forma hacia nosotros, con ese paso tan firme, con la zancada tan ancha, el cuerpo inclinado hacia adelante y la mirada fija puesta en nosotros, vamos a valorar si tenemos que reaccionar de alguna manera. Y aquí Chris Rock no ha estado hábil porque no ha leído el comportamiento no verbal de Will Smith, al punto que lleva las manos hacia atrás, ni siquiera se queda con las manos un poquito hacia adelante por si acaso lo tiene que frenar, incluso tiene el cuerpo un poquito hacia adelante, es decir, que no lo ha visto venir, ¿no? Porque no ha sabido decodificar en ese momento la conducta no verbal de Will Smith. Bien interesante, desde luego, todo el proceso. Luego en el discurso, Will Smith, esto que hablabas de la falta de control, pierde el control absolutamente. Un hombre, imaginaros el nivel que tiene de tablas, ¿no?, para decir lo que quiere decir exactamente en el momento. Es un discurso muy incoherente, muy inconexo, por supuesto emocional, él está llorando. En el que justifica o se autojustifica de alguna manera diciendo que, bueno, que él lo que hace es defender a su familia, que coge el modelo incluso él gana el Oscar por el papel, ya sabéis, del padre de las Williams, que de alguna manera toma el modelo de este hombre, y bueno, y se han hecho bastantes reflexiones en el sentido de el punto, en fin, patriarcal, cuando no machista, del discurso y la falta de control emocional de Will Smith, ¿no, Sonia? Bueno, efectivamente, esa falta de control que comentábamos antes a la hora de pegar al cómico, pues también se deja ver en el discurso. Es decir, está desbordado. Es una persona que en ese momento está totalmente desbordada a nivel emocional. Y aquí tendríamos que ser un poco prudentes porque no sabemos de la misa a la mitad, es decir, sabemos lo que vemos en redes sociales, lo que vemos, lo que hemos visto en la gala de los Oscars, pero no sabemos lo que pasa en su casa, ¿no? Y no sabemos la presión que tiene en su casa y qué está provocando que no esté bien, porque realmente ahí vemos que es una persona que está ahora mismo en unos altibajos emocionales tremendos. Ten en cuenta que las emociones son acumulativas. Los episodios emocionales se van sumando unos a otros, es decir, esto es como, o esa es la sensación que yo tengo, es como una gota que colma el vaso, como que está ya a punto de explotar, ¿no? Entonces Will Smith también, por su perfil extrovertido, muy abierto hacia afuera, es decir, que exterioriza todo mucho, ¿no? No se queda como su mujer, que sí se queda un poco más retraída y se queda ahí callada, no. Él exterioriza todo y esto es para bien y para mal, quiero decir, para bien en el sentido de que lo vemos muy dicharachero, tal, pero también cuando está mal se le nota muchísimo. Entonces, tengo la sensación de que esto ha sido como una gota que ha colmado el vaso y no ha sabido responder adaptativamente. Entonces, yo te traigo, porque he estado reflexionando toda la mañana sobre cómo podría haber reaccionado, ¿no? Porque este tipo de situaciones, cuando nosotros nos pasan cosas donde sentimos que no hemos reaccionado bien, nos tienen que servir. Hablo en general, ya no hablo de Will Smith en concreto, aunque voy a poner ese ejemplo, pero nos tienen que servir más que para flagelarnos, para aprender cómo podríamos reaccionar mejor en otras situaciones. Y al final es a base de hacer ese tipo de reflexiones que podemos ir mejorando y teniendo respuestas cada vez más adaptativas, ¿no? Entonces, una opción que yo considero que podría haber hecho, en este caso en donde, bueno, pues hay una agresión verbal, y permítanme que lo vuelva a decir porque realmente ese chiste es una agresión verbal a su esposa. Yo esto no lo veo machista, ¿vale? Porque es su esposa y igual que si agreden verbalmente a su hijo o a su hija, ¿no? Pues al final es la familia y el defender a tu marido. La reacción sino en el discurso, Sonia. Sí, a mí no me parece. Bien, pues entonces lo que decía es que se podría haber levantado perfectamente, se podría haber ido y haber hecho después un comunicado explicando lo negativo de este tipo de mensajes que perpetúan al final este tipo de estereotipos y de bullying y de estereotipos en los que la mujer tiene que estar perfecta y con una determinada imagen. Pero también podría haber ido al escenario y aprovechar el momento, igual que ha ido para pegarle, en lugar de eso, haber tomado el micro
y haber aprovechado para hacer, ya que tiene tanta habilidad verbal para hacer esos discursos improvisados, pues haber aprovechado para explicar, mirad, esto es un problema muy grave, creo que hay un límite que se tiene que marcar y esto es lo que no es aceptable. No acepto que hagas esto porque cuando haces esto mi mujer se siente mal y por tanto a mí esto me duele, ¿no? Quiero que tengáis en cuenta que su hijo, Jaden Smith, tuiteó, nada más ocurrir este incidente, así es como lo hacemos. Esto lo hablábamos el otro día, Chimo, los niños, los hijos, aprenden por imitación y esta es la lección que aprendió ayer su hijo. Así es como lo hacemos. En ningún caso, por supuesto, violencia, ni de la física, en ningún caso intolerable, y en cuanto a la violencia verbal, el bullying y los límites del humor, habría mucho que debatir y un debate que abrir también en nuestra sociedad en el día a día. Gracias por traernos este tema tan de actualidad y que nos hace reflexionar también sobre nuestros comportamientos. Gracias, Sonia, un beso fuerte. Gracias, adiós. Llega el tiempo del pronóstico, del tiempo, a ver cómo tenemos, si nos parece que nos vuelven lluvias, y luego los deportes, que es lunes. Que paséis buena tarde esta mañana.